Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que aquí les estaremos dejando una etiquetita en donde puedan ir a encontrar el video anterior para que vayan y lo visualicen. Y bueno, una vez dicho esto comenzaremos a darle solución al ejercicio del día de hoy, el cual es el 4.92 del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Byron Johnson en su novena edición. Y bueno, comencemos con el enunciado del ejercicio. Nos dice 4.92. Dos bandas de transmisión pasan sobre carretes soldados a un eje que se sostiene mediante cojinetes en A y en D. ¿De acuerdo? El carrete en B tiene un radio de 30 milímetros y el carrete C tiene un radio de 40 milímetros. Si se sabe que Tb o la tensión en B es igual a 80 newtons y que el sistema gira a una velocidad angular constante, determina las reacciones que existen tanto en A como en D. Suponga que el cojinete en A, aquí donde debemos que poner mucha atención, dice no ejerce ninguna fuerza de empuje axial y no toma en cuenta los pesos de carretes y del eje. O sea que aquí no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, lo que lo vamos a estar viendo más adelantito porque es algo que va a, a tener mucha importancia en lo que va a suceder para el cálculo. Y bueno, entonces comencemos. Primero lo que hacemos es plasmar nuestro diagrama, ¿no? Y a partir de ese diagrama vamos a estar colocando nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar a identificar las fuerzas. Primera fuerza que tenemos aquí, que va a ser la AY, que se coloca sobre el eje de la Y. Ahora, antes de seguir, debemos de considerar que estamos manejando en el plano, que este se encuentra en el plano, es decir, en tercera dimensión. Por lo tanto, ya no solo tendremos componentes en X y componentes en Y, sino que se nos agrega una componente más que es la componente en Z. Bueno, sigamos. La siguiente componente, como ya lo mencionamos, va a ser en Z, la cual la vamos a denominar AZ. Ahora consideremos esto. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que no existe fuerza de empuje axial, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, no va a existir una reacción en X, ¿de acuerdo? Pues no existe ninguna fuerza de empuje axial. Entonces, seguimos. En X no tenemos reacción para esta parte, en el punto A, ya que nos dice que en el punto A no existe fuerza de empuje axial. Después, la siguiente fuerza que vamos a estar identificando va a ser la de este carrete, que es la que llamaremos TB, y la siguiente fuerza que va a ser la de este carrete, que es la de TC. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar las básicas fórmulas de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y como estamos trabajando en el plano y se nos agregó el eje de las z, vamos a continuar con sumatoria de fuerzas en z igual a 0. Lo mismo con sumatoria de momentos en cualquier punto en específico que vayamos a querer realizarlo igual a 0. Y finalmente sabemos que el momento es igual a la fuerza cruz, la distancia. Como estamos manejando en tercera dimensión o en el plano, el momento ya no es fuerza por distancia, sino que ahora se vuelve un producto vectorial o producto cruz, como lo quieran llamar. Es la distancia por la fuerza. R cruz F. Lo que vamos a hacer ya va a ser producto vectorial, producto cruz. Ya no vamos a hacer la clásica multiplicación que se hace cuando estamos manejando en segunda dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a efectuar una sumatoria de fuerzas en algún punto que va a ser sumatoria de fuerzas en el punto A. ¿Esto a fin de qué? A fin de cancelar estas fuerzas que se encuentran aquí, estas reacciones que se encuentran en A, ya que al realizar un sumatorio de momentos en ese punto, las fuerzas que se ejercen o reacciones que se ejercen sobre ese punto no generan ningún momento, sino las demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Sabemos que, como ya se los comenté, estaremos manejando en tercera dimensión o en el plano. Entonces, vamos a tener las componentes en Y, componentes en X, componentes en Z y cada cual con su parte negativa. Entonces, sigamos. Sumatoria de momentos va a ser igual a que ¿cuál fue la primera reacción, tensión o fuerza que nos encontramos? La primera es esta que tenemos aquí, TB. ¿Y cuál es la distancia que existe desde A? Lo vamos a plasmar aquí. ¿Cuál es la distancia existente desde aquí, desde A hasta B? Pues son básicamente estos 90 milímetros que tenemos acá. Esos 90 milímetros los vamos a convertir a metros. Entonces el equivalente a 90 milímetros es igual a 0.09 metros. Ahora, ¿por qué colocamos esta y aquí? Bueno,
En su forma canónica, los ejes x, y, z se pueden expresar de la siguiente forma. Para x, una y, ¿de acuerdo? Para la y, una j, y para la z, una k. Ahí se expresan de forma canónica estos vectores. Entonces, como nos movemos alrededor del eje de las x 90 milímetros o lo que es lo mismo a 0.09 metros, y como es en el eje de las x, se coloca hasta ahí. Muy bien. Esto se coloca hasta ahí puesto que vamos a realizar el producto vectorial de aquí. Producto cruz de la distancia cruz la fuerza. Entonces, seguimos. Como el momento es igual a la fuerza por la distancia, entonces necesitamos ahora, ya como ya tenemos la distancia, necesitamos la fuerza. Entonces, tenemos que considerar algo más, que lo que vamos a considerarlo hasta el centro de nuestro carrete, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Que este carrete en B tenía un diámetro de 30 milímetros. Entonces vamos a colocar eso también. Más, es como, vamos a decirlo como mm, el camino hacia el tesoro, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que movernos de aquí 90 milímetros y llegamos a este punto, pero de este punto debemos de recorrer esta distancia aquí para llegar hasta la línea de acción de la fuerza que ejerce TB. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Son estos 30 milímetros. Los convertimos a metros y nos queda 0.03 metros. Y como ya dijimos, para llegar de aquí a aquí, ¿en qué nos movemos? Nos movemos en el eje de las zetas. Y las zetas, ¿cómo las expresamos de forma canónica? La expresamos con la letra K. Entonces van a ser más 0.03 metros en K. Ahora sí, ya llegamos al punto que queremos y lo vamos a multiplicar por la fuerza. Como ya no lo había multiplicado, no lo había explicado el ejercicio, perdón, la tensión en B es igual a 80 newtons. Entonces, cruz la tensión en B, que son estos 80 newtons. Ahora, ¿en qué eje nos movemos? Pues nos movemos hacia abajo. ¿Hacia dónde se dirige esta fuerza? Esta fuerza lo observamos aquí como otro plano cartesiano. Y tenemos el eje de las Y, tenemos el eje de las X. ¿Y esta fuerza hacia dónde se dirige? Hacia Y. Se dirige en el eje de las Y, se dirige en el eje de las Y, que se expresa con la letra J. Y como se dirige hacia abajo va a ser negativo. Entonces cruz menos 80 newtons en J. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente reacción? Es esta reacción que tenemos acá. Para ello ya borraremos lo que hicimos en la reacción anterior, porque ya no nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. La siguiente reacción es esta que tenemos aquí, TC. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe desde el punto A hasta C? Pues son estos 90 más 120, 210 milímetros. Y 210 milímetros convertidos a metros son 0.21 metros. ¿Y en qué dirección nos movimos? Nos movimos en dirección de Y o lo que es lo mismo en dirección de X y colocamos Y. Ahora tenemos que llegar hasta este punto que es donde se ejerce la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces existe una distancia de aquí a aquí, que es la que nos proporciona el ejercicio, que son 40 milímetros. Entonces, nosotros llegamos, supongamos, pero aún así queremos llegar a este punto de aquí. Entonces tenemos que subir 40 milímetros y si tenemos que subir, subimos en el eje de las Y. Y para subir en el eje de las Y es efectuar un movimiento en J. Ahora estos 40 milímetros que subimos tenemos que convertirlos a metros, como siempre, ¿no? 0.04 metros en J. Y como ya tenemos la distancia que recorrimos, ahora tenemos que efectuar producto cruz o producto vectorial con la fuerza. ¿Y cuál va a ser la fuerza? Este es la fuerza en TC. Pero ojo, TC no tiene un valor. Entonces TC lo vamos a colocar como una incógnita que vamos a tener que calcular antes de calcular todas las reacciones que se encuentran en nuestro diagrama. Entonces quitamos lo que ya no necesitamos y tenemos que tener algo más. ¿Qué es eso? Que nuestra TC va a ser negativa. ¿Por qué? Porque veamos, para este punto aquí tenemos Z positiva. Y acá tenemos z por negativa. Y esta TC, nuestra reacción en TC, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia Z positiva o Z negativa? Se dirige hacia Z negativa. Entonces la colocamos menos TC. Y como dijimos que se mueve en Z y Z se expresa con el vector en K, entonces colocamos en K. Ahora seguimos. ¿Cuáles son las reacciones que se encuentran en D? Primero tenemos todas estas. Tenemos dz,
que se mueve en el eje de las z, tenemos dy y finalmente tenemos dx, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles de estas fuerzas nos pueden generar un momento con respecto al punto A? Pues todas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia que existe desde A? Este punto lo vamos a colocar ya en otro color. Desde aquí hasta... ¿Cuál es la distancia que existe desde ahí hasta ahí? Bueno, realicemos la suma. Tenemos 90 más 120, 210 más 90 son 300 milímetros. 300 milímetros los convertimos a metros y nos quedan 0.3 metros. Nos movemos en dirección de X, que es lo mismo a moverse en dirección de Y. Entonces colocamos más 0.3 metros en dirección de Y. Cruz la fuerza. Como ahora son más incógnitas las que se encuentran aquí, vamos a colocarlas así. De X, entonces ¿hacia dónde se mueve? Se mueven en dirección de las X, como lo dice ahí, entonces se mueve en dirección de Y. Vamos, de Y, que tenemos la reacción acá. ¿En qué eje se mueve? En el eje de las Y, que es lo mismo representado con el eje canónico, J. Y finalmente de Z, que se mueve en el eje de las Z y que se mueve en K. ¿De acuerdo? Ahora, todas estas las colocamos en positivo por la forma en la cual nosotros lo colocamos acá en nuestro diagrama. Es decir, cada una de estas reacciones se mueve hacia el eje positivo, tanto de X como de Y como de Z, ambas se mueven o se dirigen hacia la parte positiva de cada uno de sus ejes. Y como ya terminamos con todas las fuerzas que tenemos en nuestro diagrama, esto lo igualamos a cero. Entonces comenzamos a efectuar operaciones a partir de lo siguiente. Tenemos que considerar esto que tenemos aquí para poder realizar cada uno de nuestros cálculos. Resulta que vamos a efectuar propiedad distributiva, cada uno de los términos por cada uno de los términos. No tenemos que tener en cuenta estas cosas. Entonces, primero vamos a realizar la primera multiplicación, ¿de acuerdo? Van a ser 80 newtons por 0.9, 0.09, ¿cuánto nos va a dar? 7.2 que tenemos aquí. Positivo por negativo nos da negativo. Newton por metro, la unidad del momento, dado que estamos calculando momento. Y ahora, I por J, ¿qué nos va a dar? I cruz J nos da acá. Colocamos acá. Ahora seguimos. 0.03 metros por menos 80 newtons nos da 2.4 y las unidades newton por metro. Ahora, negativo por positivo nos va a dar negativo, pero aquí tenemos un positivo. ¿Por qué? Por esto. K por J, vemos que nos da K por J, nos da menos I. Entonces, el menos de este con el menos del I, que nos da más, y colocamos este I que tenemos acá. Entonces, terminamos por aquí. Seguimos. 0.21 metros en I, que multiplica a menos TC en K, entonces nos queda 0.21 por menos TC, nos queda en negativo. Ahora vemos I por K, ¿cuánto nos da I por K? I por K nos da menos J, entonces colocamos J y con el negativo se hace positivo y nos queda 0.21 metros por la tensión C por J. Y lo mismo hacemos acá. 0.4 metros por cruz menos la tensión en C, que nos va a dar menos, ¿no? Menos 0.04 metros por la tensión en C. Ahora, J por K, J por K nos da I. Entonces colocamos I y nos llevamos el signo, es decir, negativo, porque ya no nos afecta. Y volvemos a hacer lo mismo acá. 0.3 metros por la reacción en X en D, que nos va a dar 0.3 metros por dx. Ahora, I por I, que nos da 0. Entonces no la colocamos. Es lo mismo como que si nosotros no hubiéramos considerado que dx nos generaba momento, dado que se encuentra en el mismo eje de acción de la fuerza. O simplemente hacerlo de forma estética colocando estos cálculos. Después que sigue 0.3 metros en I por dy en J, nos queda 0.3 metros por dy y observamos I por J, ¿cuánto nos da I por J? I por J nos da K. Y colocamos en K y nos queda más 0.3 metros por dy en K. Y por último 0.3 metros en I por dz en K, nos queda 0.3 metros por dz. Ahora, I por K, I cruz K nos da menos J. Entonces, positivo por negativo nos va a dar negativo en dirección de J. Y todo esto lo vamos a igualar a 0. Ahora,
¿Qué observamos en este punto después de haber realizado esta sumatoria de momentos? Pues observamos que tenemos infinidad de incógnitas que en un sistema no lo vamos a poder resolver, sino que vamos a separar de la siguiente forma. Señalaremos esto como la parte más importante o el núcleo de nuestros cálculos y separaremos en sumatoria de momentos en X en el punto A igual a 0, sumatoria de momentos en A en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en A en el eje de las Z igual a 0. Esto para separar cada una de estos momentos que generamos en cada una de sus componentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos vamos a pasar a realizar estos cálculos. Entonces vamos a realizar primero la sumatoria de momentos en el punto A en el eje de las X igual a 0. Para ello estaremos considerando todas las fuerzas que tenemos aquí que se ejercen sobre el eje de las X. ¿Y cuáles son las fuerzas que se ejercen en el eje de las X? Cada una de las fuerzas que se ejerce sobre el eje canónico de las Y. Entonces todas las que tienen Y de aquí las vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? En base a lo que calculamos acá. Entonces seguimos. Entonces, colocamos la primera. ¿Cuál es la primera? Observamos aquí. ¿Cuál es la primera que se ejerce sobre el eje de la Y? La primera es esta de 2.4 newton por metro que se ejerce en Y. Y ya no colocamos el Y porque aquí ya estamos especificando que es en X. Ahora seguimos observando, seguimos. Ah, nos encontramos otra aquí que se ejerce sobre el eje de las Y, de las X. Entonces lo colocamos que es menos 0.04 metros por la tensión en C y seguimos observando y ya no encontramos ninguna más que se ejerza sobre el eje de las X o que tenga la componente canónica en Y, que es la que representa las X. Entonces una vez dicho esto ya igualamos a 0 porque ya no tenemos nada. Entonces ¿qué es lo que hacemos? Vamos a despejar la incógnita que queremos conocer. Estos 0.04 metros, la tensión en C que lo tenemos en negativo, la pasamos del otro lado de la igualdad y pasa positivo y nos queda 0.04 metros por la tensión en C va a ser igual a 2.4 newton por metro. Despejamos la TC, esto que tenemos aquí multiplicando lo pasamos acá dividiendo, entonces nos va a quedar esta parte. TC va a ser igual a los 2.4 newton por metro que tenemos aquí, siendo divididos por 0.04 metros. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a cancelar unidades. Metros con metros se nos van y nos queda la tensión expresada en newtons. Entonces observamos que está correcto. Ahora solo dividimos 2.4 newtons entre 0.04, nos da que la tensión en C va a tener un valor de 60 newtons. Ahora, el ejercicio nos pide que calculemos esta tensión en C, pero si es necesario calcularla, pues a partir de ella vamos a realizar las demás componentes, su valor, vamos a identificar su valor a partir de ella. Entonces ya hicimos sumatoria de momentos en A en el eje de las X, ahora que sigue en el eje de las Y, sumatoria de momentos en A en el eje de las Y, lo vamos a igualar a 0 y vamos a efectuar el mismo procedimiento, es decir, todas aquellas reacciones que se encuentren ejercidas sobre el eje de las Y o que obtengan el componente canónica, perdón, en total la vamos a colocar aquí. Entonces, la primera que colocamos, ¿cuál va a ser? Vemos S esta de 0.20 metros por la tensión en C. Entonces colocamos 0.21 metros por la tensión en C. Seguimos observando, cuál tiene J, cuál tiene... aquí encontramos esta que tiene J. Entonces va a ser menos 0.3 metros por la de Z, la componente en Z en el punto D. Y como ya no tenemos ninguna otra fuerza o tensión que se ejerza sobre el eje de las Y, vamos a igualar a 0. Ahora, sabemos que TC ya encontramos su valor, son 60 newtons. Entonces sustituimos 0.21 metros por 60 newtons menos 0.3 metros por dz es igual a 0. Efectuamos esta operación. 0.21 por 60 nos da 12.6 newton por metro, unidad de momento. Menos 0.3 por la dz igual a 0. Despejamos. Esto que tenemos aquí, negativo, nos da otra de igualdad positivo y nos queda 0.3 metros por la dz es igual a 12.6 newton por metro. Despejamos dz, pasando 0.3 metros. dz va a ser igual a 12.6 newton por metro, dividido en 0.3 metros que tenemos aquí. Entonces, ya efectuamos esta operación, 12.6 entre 0.3 porque pasa lo mismo, se nos cancelan los metros aquí y nos queda esta
tener un valor de 40 newtons. Ya obtuvimos una primer componente en el punto D. Vamos a seguir calculando las demás. Entonces, con el vamos a hacer en X, Y, ahora faltan 0 momentos en A, pero en Z. Vamos a colocar todas aquellas que tengan reacción en Z o que tengan la componente canónica y listo. La primera que nos encontramos es menos 7.2 newton por metro. Ya no colocamos nuestra componente canónica. Observamos cuál tiene K, cuál tiene K. Aquí tenemos en K, que son 0.3 metros por dy. Y lo colocamos aquí. Y como ya no tenemos ninguna otra más, entonces vamos a llevar todo esto a 0. Realizar lo mismo que anterior. Vamos a realizar despejes. 7. Menos 7.2 newton por metro los pasamos del otro lado sumando y nos queda 0.3 metros por dy va a ser igual a 7.2 newton por metro. Despejamos y nos queda y va a ser igual a 7.2 newton por metro sobre 0.3 metros. Se nos cancelan metros con metros y efectuamos esta operación. 7.2 entre 0.3 y nos dice que dy va a tener un valor a 24 newtons. Ya tuvimos dos componentes en D. Vamos a calcular las demás. Para ello vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, como ya lo sabemos. Vamos a considerar todas aquellas fuerzas que tenemos ejercidas en el eje de las X. Para ello iniciaremos colocando todo esto que tenemos aquí. ¿Cuáles son las principales fuerzas que tenemos sobre el eje de las X? Pues la única que tenemos es dy, y dy va a ser igual a 0, porque si nosotros buscamos, no tenemos ninguna otra componente sobre el eje de las X, de X, perdón. Entonces, dx es la única que hay y por lo tanto esa dx se va a igualar a 0 y nos dice que el valor de dx va a ser igual a 0. Para ello ya calculamos todas las reacciones que se encuentran sobre el eje de la D. Ahora vamos a calcular todas las reacciones en el punto A. Para ello haremos un de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles fuerzas tenemos en AY? En la componente de la Y. La primera, tenemos esta AY. Observamos, tenemos esta PB que tenemos aquí, que es igual a 80 newtons y como ya lo dijimos anteriormente, se dirige hacia abajo, es negativa. Y la otra, ¿cuál más? Llegamos a la DY se dirige hacia arriba, es positiva. Y esto lo igualamos a 0, ¿no? Porque ya se acabó, ya no tenemos más. Para ello vamos a realizar el despeje, conocemos el valor de DY y conocemos este otro valor. Y la única incógnita que nos va a quedar ya va a ser la componente en Y de A. Entonces sustituimos el valor de Y, ya lo calculamos anteriormente, el valor 24 newtons, tenemos menos 80 newtons, efectuamos menos 80 newtons más 24 newtons que nos da menos 56 newtons, despejamos ahí, es decir, estamos menos 56 del otro lado sumando y nos queda que a Y va a ser igual a 56 newtons. Y ya la única que nos queda por calcular es la reacción en Z, en AZ. Para ello queremos sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Colocamos todas las fuerzas que tenemos en Z. Primero tenemos en Z, se dirige hacia el lado del positivo, va positiva. Tenemos a TC, se dirige hacia el lado negativo, pues es negativa, menos TC. Y finalmente nos encontramos con DZ. Esta DZ se dirige hacia el lado de las positivas y las colocamos como positivas. Ahora, DZ las conocemos, lo único que haremos ya es sustituir. Entonces, colocamos menos newtons. El valor de DC 42 newtons, que es el valor de DC. Ahora, aclarar, TC lo habíamos calculado con un valor positivo, pero con este negativo se nos hizo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ya más TC, realizamos operaciones, menos 60 más 48 a Z menos 18 newtons es igual a 0, Z a Z newtons, son 18 menos 18 newtons para acá positivos y se coloca como que AZ es igual a 18 newtons. Y bueno, así lo resuelvo ayuda Yossi. Así queda resuelto el ejercicio. Vamos a dar nuestras de los valores que nos dan. Y bueno, este video les sirvió mucho, les fue de mucha ayuda. Por favor, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal, ya que esto nos seguirá ayudando a poder seguir subiendo más videos y poder seguir apoyándolos. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi.